El paradigma de las miserables condiciones materiales de la clase trabajadora es una contradicción sistémica. Si definimos que es precisamente esa clase la que produce la riqueza en el mundo entero, entonces, ¿qué falta para que el proletariado alcance la realidad material que le corresponde? Hoy presentamos una tesis sobre el movimiento obrero, planteando la pregunta, ¿por qué apostar por una organización obrera? Y tratando de encontrar respuestas bajo el perfil crítico de la dialéctica proletaria. Soy Tomás Ledesma. Comenzamos. El proletariado es una clase social particular dentro de una sociedad concreta, en tanto que es la que produce la riqueza. Pero gran parte de esa riqueza se la queda un porcentaje muy, pero muy pequeño de la población. Por lo que la forma social de producción actual no es compatible con el florecimiento de la humanidad en general, ya que la calidad de vida solo se garantiza a una oligarquía parasitaria, y la clase productora debe luchar por su existencia todos los días. Si una población pequeña puede someter a la mayoría de la sociedad, esto solo puede pasar bajo una premisa: la clase vencedora está organizada de manera más eficiente que la clase oprimida. Todo se reduce a esa sola premisa. Por lo tanto, es la relación de fuerzas lo que lo define todo en ese momento. Si el proletariado quiere mejorar su condición de vida, material y espiritual, entonces su tarea no puede ser otra que lograr que su organización sea de mayor calidad. En la actualidad, el proletariado está sometido a una forma organizativa individualista, por lo cual sus intereses de clase han quedado sometidos o subsumidos bajo la lógica que el capital le impone desde su poder económico. La lucha de clases se puede resumir en que la organización que mejor madure vencerá al enemigo. Por esto, el proletariado debe convocar a la organización social, en donde la cooperación sea el eje central de su movimiento, y sus intereses de clase puedan ponerse al frente de los intereses del proyecto del capital. Las condiciones de vida, tanto en lo material como en lo individual, cambiarán en los siguientes años con base en cómo la clase social que mejor se organice pueda imprimir su sello en la forma social de ese futuro. O la burguesía vence con su barbarie, o el proletariado impulsa a la civilización. La ley de la vida se enfrenta a la ley de la muerte. Lo que hay detrás de todo esto es que el momento histórico espera a una clase redentora, en donde los héroes clásicos ya no son suficientes para enfrentar los retos de los años por venir. Es indispensable que el poder colectivo pueda ejercer un impulso hacia adelante dentro de estos tiempos de turbulencia. Los obreros deben darse cuenta de una vez por todas que sus suplicios modernos no son producto del castigo divino, y que su penitencia radica en las relaciones sociales de las cuales ellos forman parte. En este sentido, una forma de vida diferente solo depende de la manera de organizarse de los generadores de la riqueza en este momento. Que dicho sea de paso, los que más sufren son precisamente los que más riqueza generan. Y por lo mismo, una sociedad mejor solo depende de que ese polo decida luchar por la mejora de sus condiciones de vida. La organización obrera debe convocar a un enfrentamiento directo frente al poder del capital, por lo que su estrategia debe pasar de una forma aparente hacia una forma radical, en tanto que la lucha vaya del terreno de las ilusiones hacia el mundo de la realidad. Hoy la humanidad vive en la dimensión de las fantasías, por lo que debe emigrar a la dimensión de lo material. En ese sentido, si las quimeras burguesas guían al proletariado sobre las mejoras económicas sustanciales, pues el proletariado organizado debe apuntar a la raíz de las problemáticas multidimensionales en este momento.
El proletariado aburguesado debe transitar al proletariado radical, en tanto que el primero solo busca modificaciones en la forma, sin tocar el contenido de la relación social de producción. En cambio, el segundo intenta cambiar el sistema económico en su propio contenido, tocando y transformando las estructuras de dominio hoy vigentes. El movimiento obrero debe ser un movimiento radical, en tanto la lucha en el mundo de las ilusiones o fantasías debe transitar a la realidad y la esencia. El sustento del poder burgués debe tocarse de una vez por todas, por lo que el proletariado debe planear la forma de cómo hacerse de los medios de producción, y estos últimos ponerlos al servicio de la vida. El proletariado aburguesado cree, entre otras cosas, que el Estado es una organización neutral, en donde la visión de un grupo de personas es suficiente para cambiar las cosas en ese instrumento, como si este fuera una herramienta. En todo caso, todo depende de quién la use y para qué fines lo haga. En la realidad, lo anterior solo es una farsa que la oligarquía financiera y terrateniente le han impuesto al obrero. Si en verdad el obrero quiere construir un carácter revolucionario, entonces no puede guiarse por las falacias de una clase social antagónica. Y su lucha debe ir con la toma del Estado para superarlo en una forma de gobierno o poder político proletario, y así superar a su vez a la burguesía. El proletariado aburguesado toma como verdadera la cultura heredada por la burguesía, aunque esta ha significado un progreso muy importante frente a momentos históricos fuera de la economía capitalista. Pero al final de cuentas, esta herramienta está diseñada para acumular riqueza en pocas manos. En este sentido, el proletariado radical debe convocar a una revolución cultural. Y así la visión del mundo proletario debe impulsar el nuevo modelo de vida en el futuro. Por ello, la sociedad proletaria debe defender un modelo educativo diferente al impuesto hoy en día, en donde los intereses de clase del proletariado estén por encima de los expoliadores, y el obrero pueda incentivar su propio modelo filosófico. La organización obrera debe convocar a un movimiento revolucionario, en donde su propósito sea el cambio del sistema económico. Y de esta manera, la valorización del valor pueda convocar una forma de excedente en su forma social o proletaria. La riqueza ya no puede estar al servicio de una oligarquía pequeña, sino que la humanidad debe garantizar su bienestar gracias a la riqueza producida. La forma eficiente de lograr lo anterior, según los eruditos de la teoría de la revolución, está en el propio cambio del momento histórico actual, por lo que las reglas del juego deben ser cambiadas por unas en donde la sociedad en su conjunto sea beneficiada. Para lograr lo antes expuesto, el proletariado revolucionario deberá tener en cuenta lo siguiente. Primero, la organización obrera debe apostar por los cambios cuantitativos, es decir, una sociedad nueva no se crea de la noche a la mañana, por lo que la lucha emancipatoria debe contemplar múltiples fases para conseguir el objetivo final, la emancipación de la humanidad. Una lección importante de la lucha en contra del capital es que la única forma de ganar es perder. La mejor escuela revolucionaria es la práctica revolucionaria, en donde una actividad debe asegurar un cambio en la cantidad para lograr dar un paso hacia adelante, y de esta forma, la meta se pueda conquistar por los obreros. Segundo, los cambios cuantitativos son muy importantes, porque una cantidad suficiente puede generar un cambio cualitativo, en donde la forma se modifica gracias a la transformación del contenido, y desde ahí, la revolución se puede garantizar sin ningún problema. Una revolución significa cambiar la cantidad para cambiar la calidad. Los cambios cualitativos son la base de un proyecto revolucionario, en tanto que estos cambios garantizan una transmutación del propio contenido material, por lo que una nueva posibilidad se abre camino ante los ojos de los obreros. De esta manera, el movimiento obrero debe llevar a cabo las lecciones previas para cambiar el sistema económico, en donde el monopolio de los medios de producción por la burguesía transite al monopolio de los medios de producción por parte de los proletarios. Y así, una sociedad nueva se abra paso dentro de este tiempo de asesinos que ha durado cerca de 500 años. La revolución proletaria es la apuesta por un modelo de vida diferente al actual,
por lo que el beneficio no recaiga en unas pocas manos, sino que todos y todas puedan gozar de mejores condiciones de vida. Un movimiento revolucionario no puede carecer en lo absoluto de un carácter violento, porque un cambio cualitativo no puede llegar bajo una forma pacífica. En tanto, el cambio cuantitativo impulsa una fuerza mayor para alcanzar ese denominado cambio cualitativo. Por lo mismo, el proletariado revolucionario y radical debe poner en la mesa de debate que el concepto de violencia es mucho más amplio de lo que el juicio común cree saber sobre dicho concepto. Por violencia, desde la propia lógica y la filosofía de la naturaleza, se entiende como algo fuerte o poderoso. En otras palabras, una fuerza con mucho poder irrumpe en el propio movimiento, y esto origina la transformación de un momento a otro. El concepto de violencia debe verse bajo tres ópticas: el movimiento lógico, el movimiento de la naturaleza y el movimiento histórico y geográfico. La organización obrera debe contemplar un movimiento revolucionario, radical y violento, porque un proceso de cambio no puede darse sin una fuerza en aumento, y por lo mismo, una transformación necesita de que la forma previa transite a una nueva y que la primera sea destruida para la gestación de un producto. En ese sentido, el tránsito de una sociedad nueva debe darse en el propio movimiento de la sociedad antigua, pero este proceso debe destruir a la segunda forma social, en tanto la primera necesita salir al mundo material. El pensamiento proletario debe redefinir el concepto de violencia, en tanto que este es el único camino para que la civilización proletaria se construya de una vez por todas. La lucha de clases no se da en un terreno en abstracto, sino que las condiciones materiales dan las pautas hacia las propias características de este movimiento. El carácter proletario de la revolución debe contemplar un movimiento violento, en tanto que una fuerza social debe destruir a otra, dentro de una necesidad histórica. La forma burguesa debe perecer frente a la forma proletaria, y así un polo debe imprimir una fuerza poderosa para que el otro polo sea destruido en favor del florecimiento de la humanidad. Si la violencia no existe en un proceso histórico y geográfico, entonces cualquier tipo de cambio no puede darse bajo un escenario pacífico. Para que una revolución pueda darse en un momento dado, necesita que los proletarios entiendan muy bien que su organización debe convocar a una lucha a muerte en contra del capital. Si el proletariado quiere sobrevivir en el horizonte emancipador, entonces la burguesía debe desaparecer frente al nuevo sistema social. En un contexto histórico concreto, la sociedad burguesa imprime un proceso de represión permanente en contra de la clase trabajadora, en donde el movimiento proletario recibe bala y fuego, ya que el interés de clase de la oligarquía es incompatible con el interés de clase de los productores de la riqueza. Si el capital instrumentaliza la violencia a su favor con base en las armas, entonces la violencia proletaria debe utilizar esas armas en contra de la burguesía. Tomar las armas no es un problema de moral individual, sino que su viabilidad debe verse en la propia lucha de clases, y el proletario decide sobre esa vía en tanto su pellejo está en juego. Para que lo anterior se entienda, debe darse sobre dos elementos. Primero, la vía armada pone el énfasis en la destrucción de la burguesía como clase social, es decir, si los burgueses utilizan las armas para que su poder de dirigencia no se pierda en el futuro, entonces el proletariado debe declararle la guerra a esta clase en decadencia. El proletariado debe comprender la forma tanática, porque la lucha no será en definitiva sin balas. Una contrarrevolución se defiende con el derramamiento de sangre de la clase trabajadora. Entonces, si este horizonte se abre ante los ojos del proletariado revolucionario, una revolución social deberá responder de igual manera. La guerra no se puede desechar o aceptar mediante un decálogo moral a priori, sino que la lucha de clases debe marcar la necesidad o la no necesidad de ese camino
dentro de la propia organización de los trabajadores, y de esta manera, la vía pueda ser factible sobre la idea de la victoria de los proletarios sobre los burgueses. Segundo, la vía armada debe comprender, dentro de la lucha de clases, que el poder político debe disputarse en el terreno militar, porque la burguesía defenderá con violencia el control del Estado. En tanto, el proletariado no puede dejar de disputarle esos espacios por los mecanismos violentos que exige una revolución con balas. Si se toma el poder político, entonces esto presupone que se ganó mediante una guerra, y que una vez ganada, el Estado en manos de los desposeídos deberá liquidar el poder de los dueños del dinero. Porque el poder del dinero se basa en el control de los medios de producción. Pero estos están en manos de unos cuantos, por lo que el horizonte es la socialización de estos para mejorar las condiciones materiales de vida de los proletarios. El camino revolucionario lo marca la clase trabajadora en un momento histórico concreto, por lo que esta decisión se basa en las necesidades materiales y temporales, y esa condición marcará las fases de la propia lucha de los esclavos modernos frente a los intereses de los opresores hoy vigentes. Otra forma muy particular de organización obrera es la lucha por la vía legal, en donde la revolución puede abrirse camino dentro de algunos cambios en la propia Constitución, por lo que su visión burguesa pueda transitar a una forma proletaria, para así, poco a poco, ciertos cambios logren construir una sociedad diferente a la de la economía capitalista. Por esta razón, si los proletarios cooperan en un sentido social, en donde el objetivo es el bienestar del colectivo, entonces eso puede considerarse en una escuela de formación política plebeya. Luchar porque los de abajo puedan ganar espacios a los de arriba no puede banalizarse como estrategias infértiles, porque en este momento, fomentar la organización es una cuestión de vida o muerte. Una primera línea de lucha puede ser la lucha obrera en las propias fábricas o empresas de todo tipo, en donde la burguesía siempre tiende a sacrificar el bienestar social por el bienestar de una clase dirigente. Pero los oprimidos deben contragolpear estos intentos permanentes de destrucción de los proletarios. La búsqueda de los derechos medios de la humanidad se vuelve en un escenario interesante, porque la sociedad burguesa no respeta esos lineamientos básicos de su propia Carta Magna, y la recuperación de los valores morales de la revolución burguesa se gana únicamente con organización obrera. La cuestión central no está en la formulación de ciertas reformas, que en lo general, estas reformas puedan verse como una pastilla para una enfermedad crónica, y entonces la supuesta cura resulte en la profundización del malestar. Lo que importa en la realidad es que los obreros se organicen en los centros de trabajo, para que puedan desarrollar una lucha en contra del capital, y que el beneficio de la clase productora vaya avanzando con base en la lucha organizada de los dominados. Lo relevante es dar ese combate legal, en tanto se pueda movilizar a los creadores de la revolución y logren desarrollar su conciencia de clase frente a la barbarie burguesa. Una segunda línea es la construcción de un movimiento obrero que tenga como objetivo el enfrentar a la clase burguesa, y que este enfrentamiento se dé desde la propia unidad de fortaleza de la sociedad, la fábrica o la empresa. Aquí, se debe considerar a la huelga política de masas como la herramienta central a desarrollar, para que así se pueda desplegar un contragolpe muy fuerte en contra del propio capital. Y desde ahí, la lucha por la vía legal se conecte con la lucha por el control de los medios de producción. De esta manera, el horizonte de lucha debe plantear la huelga como unidad de combate, para que al final, la masa obrera pueda desarrollar una huelga general y el proletariado pueda avanzar en la socialización de los medios de producción. La revolución social la hará en todo caso la clase trabajadora, la cual, en este sistema social, es la responsable de producir todo tipo de riqueza, pero sin que sea capaz de garantizar su propia existencia en este planeta.
Por lo tanto, la liberación de una clase en específico solo puede darse por esa misma clase, por lo que ningún agente externo puede emanciparla de su cárcel y sus cadenas. La obra de liberación recae en la parte de la población esclavizada en este momento. Una hipótesis revolucionaria puede dictar que el Mesías de estos tiempos ya no deberá ser un individuo en especial, sino que la tarea emancipadora tiene que surgir desde el colectivo. Un nuevo ser humano debe formarse dentro de la lucha de clases, en donde, si bien es cierto, el heroísmo no puede desligarse de esa tarea milenaria, pero el héroe de este momento no será un sujeto con poderes especiales, todo lo contrario. Será un grupo social quien deberá reunir todos esos requisitos emancipadores. Si bien es cierto que en estos tiempos de turbulencia nadie puede garantizar el lugar de la revolución y el grupo social que empuñará las espadas en contra de la burguesía, pero las tesis revolucionarias pueden darnos una cierta idea de la tendencia histórica de la lucha de clases, y desde ahí apuntar la posible puerta hacia una sociedad nueva. Primero, sin lugar a duda, la lucha de clases se da también dentro de la división internacional del trabajo, por lo que los países se enfrentan unos a otros y el imperialismo tiende a dominar y subordinar al polo colonial. El denominado Sur Global es un espacio fértil para la revolución social. Por eso ahí se encuentra la fuente de emancipación a nivel mundial, y por eso mismo son esos pueblos pertenecientes al Sur Global quienes tienen una misión histórica invaluable. Si estos pueblos desaparecen, entonces la humanidad desaparecerá junto con ellos. Si este mundo tiene esperanza, entonces la organización de los pueblos de esas regiones será determinante para la construcción de un orden nuevo, y así, la humanidad tendrá una oportunidad de demostrar su valía como especie. Segundo, la lucha de clases sigue la tendencia histórica que Marx y Engels habían contemplado en el manifiesto del Partido Comunista. La organización del proletariado es muy importante para la emancipación de la humanidad. El proletariado, como clase social, está destinado a destruir la base material del poder de la burguesía, y esto solo se dará en tanto su organización sea mucho más poderosa que la de su enemigo. El choque entre estas dos fuerzas es ya una cuestión de tiempo, y lo que importa es saber en este momento quién de estas fuerzas antagónicas tiene mejores condiciones de victoria. Por eso, el proletariado revolucionario deberá convocar a una estrategia revolucionaria, cuyo fin sea la abolición del trabajo asalariado. Y tercero, a considerar una última hipótesis que puede ser controversial, pero cuya necesidad es cardinal en el futuro de la lucha de clases y en el futuro mismo de la humanidad, ya que en estos momentos el corazón de la maldad se encuentra en el núcleo político de los Estados Unidos, y este país está convocado a destruir cualquier posibilidad revolucionaria. Ese carácter destructivo lo convierte en el enemigo de la clase trabajadora y su organización, pero al mismo tiempo, ahí se encuentra la posibilidad inédita de la construcción de la sociedad nueva. Si Estados Unidos se convierte en un proyecto proletario, entonces una nueva sociedad podrá florecer en estos tiempos. Una posibilidad real radica en que la Casa Blanca se convierta en la Casa Roja, cuando los trabajadores de Estados Unidos tomen el poder político y los medios de producción sean socializados en este proceso. En estos tiempos de convulsión permanente que vivimos, la convocatoria es a la reflexión desde nuestro contexto material e histórico, y que esa reflexión logre definirnos como parte de quienes generamos la riqueza por la que pocos, muy pocos, se están disputando con misiles, violencia y muerte en contra de nuestros pueblos, hermanos de clase. Esto fue Dialéctica Proletaria. Soy Tomás Ledesma. Hasta la próxima.